Y si todo lo que sabemos sobre el universo estuviera equivocado, el telescopio James Webb acaba de descubrir algo que está dejando a los científicos en pánico. Las imágenes que envió del espacio profundo no tienen sentido. Galaxias demasiado antiguas. Estrellas demasiado grandes. Todo sucedió demasiado rápido. Un físico ganador del premio Nobel hizo una advertencia aterradora: este no es nuestro universo. Los datos que están llegando pueden destruir todo lo que aprendimos sobre cosmología. La física que conocemos podría estar completamente equivocada. Y las respuestas que vamos a revelar en este video te van a dejar con la boca abierta. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún descubrimiento que pueda cambiar nuestra comprensión del universo para siempre. Vamos a empezar. Era de madrugada cuando los científicos del telescopio espacial James Webb notaron algo extraño. Entre las imágenes de una región distante del cosmos apareció una pequeña mancha amarillenta, débil pero inconfundible. Al principio parecía solo un error de imagen, algo común en observaciones tan lejanas. Sin embargo, cuando los datos fueron procesados, la verdad emergió con fuerza: esa mancha era una galaxia. Y no una cualquiera, sino la más antigua y lejana jamás observada por el ser humano. Bautizada como Glass Z13, se formó apenas 290 millones de años después del Big Bang. Para comparar, si el universo tuviera un solo día de edad, esa galaxia habría surgido en los primeros 2 minutos de su existencia. Eso, por sí mismo, ya era sorprendente. Pero lo que realmente impactó a los astrónomos fue su tamaño y su brillo. Según las teorías actuales, no debía haber suficiente materia ni tiempo disponible para que una galaxia tan masiva y evolucionada existiera tan pronto. El telescopio Webb, con su poder de observación en el infrarrojo, permitió ver el universo como era hace más de 13.4 mil millones de años. Y lo que encontró parecía desafiar todo lo que se sabía sobre la formación cósmica. Galaxias como esa deberían ser pequeñas, caóticas, llenas de gas y polvo, aún en proceso de nacimiento. Pero Glass Z13 era lo contrario: organizada, brillante y compuesta por miles de millones de estrellas adultas. Era como encontrar una ciudad moderna en medio de una selva prehistórica. Los científicos intentaron explicar el misterio. Tal vez el telescopio estaba viendo algo más cercano, distorsionado por la gravedad de otro objeto. Tal vez era una coincidencia óptica. Sin embargo, cuanto más datos enviaba el Webb, más claro quedaba que no era un error. Y peor aún, no era un caso aislado. En pocos meses, decenas de otras galaxias similares comenzaron a aparecer en los registros, todas formadas mucho antes de lo que sería posible según los modelos actuales de la física. Galaxias inmensas, con una masa comparable a la de la Vía Láctea, existiendo cuando el universo aún estaba en su infancia. Era como si el cosmos tuviera prisa por formarse, ignorando las reglas que los científicos creían comprender. Ese fenómeno fue conocido como el paradoja de las galaxias antiguas. De repente, lo que antes era una anomalía se convirtió en una colección de enigmas. La cosmología moderna, basada en el Big Bang y en la expansión del espacio, comenzó a tambalear en sus cimientos. Si el universo no tuvo tiempo suficiente para crear tales estructuras, entonces algo estaba mal con nuestras ecuaciones o con la propia noción del tiempo cósmico. Algunos físicos sugirieron que quizá las primeras estrellas se formaron mucho más rápido de lo previsto. Otros propusieron hipótesis aún más audaces. ¿Y si el universo fuera más viejo de lo que imaginamos? O peor aún, ¿y si estuviéramos interpretando el pasado de manera completamente equivocada? Con cada nueva imagen del James Webb, el misterio se hacía más profundo. La mancha amarilla no era solo una galaxia distante, era la señal de que tal vez no comprendemos el propio tejido del universo. Y mientras los científicos intentaban entender lo imposible, algo aún más extraño comenzaba a surgir en los análisis siguientes: objetos tan inusuales que parecían desafiar incluso la definición misma de lo que es una galaxia. Cuando los astrónomos comenzaron a analizar las nuevas imágenes del telescopio espacial James Webb, descubrieron algo que superaba toda lógica. Entre las galaxias tempranas recién identificadas, aparecieron objetos que no encajaban en ningún modelo conocido. Parecían tener una estructura similar a una galaxia, pero con un detalle que los volvía imposibles: toda su materia estaba convertida en estrellas.
En el universo normal, solo alrededor del 10% del gas y el polvo de una galaxia se transforma en estrellas. El resto permanece disperso, sirviendo como combustible para nuevas generaciones estelares. Pero en estas formaciones extrañas, esa proporción llegaba al 100%. No quedaba gas, ni polvo, ni materia oscura detectable. Solo una masa compacta de luz pura brillando en el vacío. Los científicos no podían entenderlo. Si toda la materia se había convertido en estrellas, la galaxia habría agotado su energía casi de inmediato. No habría cómo sostenerla por más de unos pocos millones de años. Sin embargo, allí estaban, brillando intensamente, intactas, como si desafiaran las leyes de la física que gobiernan el cosmos. Algunos investigadores sugirieron que quizás el Webb estaba viendo reflejos gravitacionales, imágenes distorsionadas de galaxias más jóvenes. Pero los cálculos no coincidían. Otros pensaron en un error en el procesamiento de los datos, aunque cada revisión confirmaba los resultados. Cuanto más se estudiaban esos objetos, más claro quedaba que no se trataba de una ilusión. Eran reales. Y lo que mostraban no debía existir. Las primeras mediciones espectroscópicas revelaron otro detalle inquietante. La luz proveniente de esas formaciones no presentaba rastros de elementos pesados, como hierro o carbono, típicos de estrellas antiguas. Parecía una composición completamente pura, sin señales de evolución química. Era como si hubiesen surgido de un solo impulso energético primordial, diferente a cualquier proceso estelar conocido. A partir de ese momento, comenzó a circular una pregunta que pocos se atrevían a pronunciar abiertamente: ¿y si no fueran galaxias? ¿Y si estábamos observando algo totalmente diferente, una estructura de otro tipo de realidad? Algunos teóricos más atrevidos propusieron ideas que rozaban la ciencia ficción. Una posibilidad era que fueran restos de un cosmos anterior, vestigios de un universo que colapsó antes del nuestro. Otros hablaron de intrusiones multidimensionales, regiones donde las leyes físicas se superponen, creando reflejos energéticos de otro plano del espacio-tiempo. También existía la hipótesis de que fueran manifestaciones de materia exótica, estructuras que no emiten ni absorben energía de la forma tradicional. Aunque muchas de estas teorías sonaban imposibles, el Webb seguía enviando imágenes que las hacían parecer un poco más reales cada día. Las anomalías no se reducían a una o dos observaciones, se multiplicaban en distintas direcciones del cielo, mostrando un patrón que no podía ser casualidad. El silencio en la comunidad científica comenzó a ser reemplazado por inquietud. Si esas galaxias no eran realmente galaxias, entonces algo mucho más grande estaba ocurriendo en los límites del universo observable. Algo que sugería que tal vez lo que llamamos realidad visible no era más que una fracción de una estructura cósmica mucho más profunda. Y mientras las dudas crecían, el James Webb captaba algo aún más perturbador: señales luminosas procedentes de regiones que, según la física actual, no deberíamos ser capaces de ver jamás. En el corazón de la cosmología moderna existe un límite invisible llamado esfera de Hubble. Es el punto a partir del cual las galaxias se alejan de nosotros más rápido que la luz, impulsadas por la expansión del universo. Según las leyes de la física, nada que se encuentre más allá de esa frontera puede ser visto. La luz de esas regiones nunca debería llegar hasta nosotros, pues el propio espacio se estira a una velocidad mayor que la luz puede recorrer. Sin embargo, el telescopio espacial James Webb comenzó a registrar algo que nadie esperaba: señales provenientes de más allá de ese límite. En los análisis espectroscópicos aparecieron fuentes de luz extremadamente antiguas, tan desplazadas hacia el rojo que, matemáticamente, deberían ser invisibles. Era como si el Webb estuviera observando a través de una barrera que ningún instrumento humano debía traspasar. Los científicos revisaron una y otra vez los datos. Se eliminaron errores de calibración, se compararon referencias cruzadas con telescopios terrestres y con el Hubble, pero los resultados persistían. La luz provenía de zonas imposibles, regiones que, según la relatividad general, están más allá del horizonte observable. El hallazgo provocó una conmoción silenciosa. Si el Webb realmente estaba viendo más allá de la esfera de Hubble, entonces significaba que la estructura misma del universo podría ser diferente a lo que siempre creímos. Algunos investigadores propusieron que la expansión cósmica podría no ser uniforme,
Tal vez existían zonas donde el espacio se curvaba de una manera que permitía que la luz rebotara de vuelta. Otros, más audaces, empezaron a hablar de la posibilidad de que el universo no tuviera un borde real, sino que se plegara sobre sí mismo, como la superficie de una esfera infinita. Pero entre los cosmólogos más veteranos, una idea aún más perturbadora comenzó a circular. ¿Y si lo que estábamos viendo no era parte de nuestro universo? ¿Y si esas luces provenían de otro dominio del espacio-tiempo, un lugar donde las leyes físicas operan de forma distinta? El físico laureado con el premio Nobel, James Peebles, había advertido años atrás que los límites del modelo del Big Bang podrían no ser tan sólidos como se pensaba. Según él, el universo podría no haber tenido un comienzo absoluto, sino una transición desde un estado anterior, imposible de describir con nuestras matemáticas actuales. Con los nuevos datos del web, esa idea volvió a tomar fuerza. Algunos investigadores comenzaron a hablar de una superposición cósmica, donde dos universos podrían haberse tocado o entrelazado en un punto del pasado remoto. Lo que el web estaría captando no sería el otro lado del universo, sino una fractura temporal, una zona de interferencia entre dos realidades que comparten el mismo espacio. La implicación era aterradora. Si esa interpretación era correcta, el universo observable podría no ser un todo cerrado, sino parte de una estructura mucho más vasta, un sistema de universos interconectados por regiones de frontera invisibles. Mientras la comunidad científica debatía, el James Webb siguió observando. Y en medio de esa inmensidad silenciosa, comenzó a detectar algo aún más extraño, una señal rítmica, repetitiva, que parecía provenir del fondo mismo del tiempo. Todo comenzó como una ligera fluctuación en los datos. Al principio, los científicos pensaron que era interferencia del propio telescopio, un ruido estadístico sin importancia. Pero cuando compararon las lecturas de diferentes observaciones, notaron algo imposible de ignorar, una frecuencia rítmica, repetida con una precisión absoluta, como si el universo mismo estuviera emitiendo un pulso. La señal no correspondía a ningún fenómeno conocido. No era un púlsar, ni una fuente de ondas gravitacionales, ni tampoco una distorsión del fondo cósmico de microondas. Cada ciclo se repetía con intervalos perfectos, sin variaciones, como si fuese generada de forma deliberada. En un principio, se creyó que provenía de una galaxia distante, pero su origen parecía más profundo, más antiguo, como si emergiera del propio tejido del espacio-tiempo. La frecuencia fue apodada por los astrónomos como el latido más allá del tiempo. Lo más sorprendente era su regularidad matemática. Seguía una proporción casi idéntica a la sucesión de Fibonacci, un patrón presente en estructuras naturales desde conchas marinas hasta galaxias espirales. Era como si la señal estuviera codificada para ser descubierta, como una huella grabada en la arquitectura del cosmos. Los equipos de investigación en distintas partes del mundo comenzaron a analizar los datos con supercomputadoras. Cuanto más se limpiaban las interferencias, más claro se hacía el pulso. Se repetía cada 261 millones de años, una cifra que, curiosamente, coincide con ciertos ciclos de extinciones masivas en la historia de la Tierra. Aunque la relación aún no estaba comprobada, el paralelismo estremeció a la comunidad científica. El telescopio James Webb, diseñado para mirar el pasado profundo, había detectado algo que parecía venir del otro lado del tiempo. Si la señal era real, su origen podría situarse más allá del universo observable, en una región que no debería existir según la física tradicional. Algunos la interpretaron como una vibración residual del nacimiento del cosmos, otros, como la firma de un fenómeno mucho más extraño. Un grupo de astrofísicos propuso una hipótesis que causó controversia: el latido no sería un eco del Big Bang, sino una interferencia proveniente de una realidad adyacente. Según sus cálculos, si dos universos coexistieran y se superpusieran parcialmente, sus fluctuaciones cuánticas podrían generar un ritmo detectable, una especie de pulso interdimensional. Lo más inquietante era que la señal parecía intencionalmente estructurada. No mostraba el comportamiento aleatorio de un fenómeno natural. Sus repeticiones seguían una lógica armónica, como si fueran el resultado de una oscilación controlada. Algunos incluso especularon que podría tratarse de una manifestación de materia exótica, una forma desconocida de energía actuando fuera de nuestras fronteras físicas. A medida que el Webb continuaba sus observaciones,
El latido se volvía más nítido. Parecía adaptarse, responder de algún modo a los cambios en la frecuencia de observación. Nadie podía explicarlo. Los cálculos más conservadores fallaban, y las simulaciones no lograban reproducir el patrón. Una pregunta empezó a tomar forma, silenciosa pero inevitable. ¿Y si el universo estuviera vivo de alguna manera, respirando en ciclos que apenas comenzamos a percibir? Mientras esa idea se abría paso entre las dudas, las próximas mediciones revelarían algo aún más desconcertante: regiones del espacio donde la gravedad actuaba sin materia visible, como si sombras invisibles presionaran el cosmos desde otro lado. Los datos comenzaron a mostrar un patrón inquietante. En varias regiones del universo profundo, el telescopio espacial James Webb detectó curvaturas en el espacio-tiempo que no podían explicarse con la materia visible. La luz de galaxias distantes se doblaba de formas precisas, como si atravesara campos gravitacionales masivos. Pero allí no había nada. Ninguna estrella, ningún cúmulo, ni rastro de materia oscura conocida. Solo el vacío, deformando la luz como si algo invisible estuviera presionando el tejido del cosmos. A ese fenómeno se le dio el nombre de campos de masa fantasma. Los científicos descubrieron que estas regiones actuaban como huellas dactilares cósmicas, dejando marcas gravitacionales tan reales como las de una galaxia entera, pero sin ninguna fuente detectable. Era como si el universo recordara objetos que ya no existían, o como si estuviera siendo influenciado por masas que pertenecían a otro plano de realidad. Durante meses, los astrónomos intentaron encontrar una explicación convencional. Se analizó la posibilidad de errores en la calibración de lentes gravitacionales, de fluctuaciones de fondo, incluso de interferencias instrumentales. Pero nada coincidía. Las distorsiones eran consistentes, repetidas y, sobre todo, intensas. Algunas de ellas eran tan fuertes que equivalían a la gravedad de 1000 galaxias juntas. La materia oscura, responsable de mantener la estructura cósmica, no podía justificar esas magnitudes. Las simulaciones mostraban que debía haber una forma de energía o masa completamente diferente, actuando más allá de lo conocido. Algo que no se comportaba como partículas, sino como un efecto. Un equipo del Instituto Max Planck propuso una idea tan audaz como perturbadora: tal vez esos campos eran proyecciones gravitacionales provenientes de otro universo. Si dos realidades coexistieran lado a lado, la gravedad, la única fuerza que atraviesa dimensiones, podría filtrarse de un universo al otro, creando sombras gravitacionales detectables en nuestro espacio. Otros investigadores, en cambio, imaginaron un escenario más exótico. Según sus cálculos, los campos de masa fantasma podrían ser remanentes de una colisión cósmica entre universos antiguos, una interacción tan colosal que dejó cicatrices en el espacio-tiempo. Estas cicatrices seguirían deformando la materia miles de millones de años después, como ondas que nunca terminan de disiparse. El Webb confirmó que las regiones donde aparecían esos campos coincidían con zonas del cielo donde antes se habían detectado las misteriosas galaxias imposibles y las señales rítmicas del capítulo anterior. Parecía que todo estaba conectado. Cada anomalía no era un evento aislado, sino parte de una red de interacciones invisibles que unía puntos lejanos del cosmos. Lo más desconcertante era que la intensidad de esas distorsiones aumentaba lentamente con el tiempo. Era como si algo al otro lado estuviera acercándose, presionando nuestro universo desde afuera. Algunos teóricos lo describieron como una sombra cósmica, una masa inmensa que no pertenece a nuestro espacio, pero que deja su huella sobre él. Si esas hipótesis eran ciertas, el universo no sería un sistema cerrado, sino una membrana vibrando junto a otra, ambas influyéndose mutuamente a través de campos invisibles. Y si lo que el Webb estaba detectando era el roce entre dos realidades, entonces nuestro universo podría estar enfrentando algo mucho más profundo que la expansión cósmica, una colisión lenta con su reflejo. Durante mucho tiempo, la idea de un universo espejo fue considerada una simple curiosidad teórica, algo relegado a los márgenes de la física. Sin embargo, las observaciones del telescopio espacial James Webb comenzaron a darle una inesperada credibilidad. Los patrones de rotación de ciertas galaxias, las direcciones opuestas en el flujo de la materia y pequeñas asimetrías en la radiación cósmica de fondo empezaban a sugerir algo inquietante: tal vez exista otro universo, una imagen invertida del nuestro, donde el tiempo fluye hacia atrás.
Las simulaciones más recientes mostraron que algunas de las galaxias lejanas observadas por el Webb no giraban de acuerdo con las reglas convencionales. Sus estrellas parecían moverse en sentido inverso, desafiando la conservación del momento angular. Además, la luz que provenía de esas regiones tenía una polarización extraña, como si la materia allí obedeciera leyes físicas reflejadas. Era un comportamiento que recordaba la idea del universo espejo, una realidad paralela donde las partículas tienen masas opuestas y el tiempo corre en dirección contraria. Según esta teoría, nuestro universo y su reflejo se habrían formado juntos durante el Big Bang, expandiéndose en sentidos opuestos. En el nuestro, el tiempo avanza desde el pasado hacia el futuro, en el otro, retrocede. Ambos serían simétricos, pero inversos, equilibrándose mutuamente como dos lados de una misma ecuación cósmica. Los datos del Webb mostraron algo que reforzaba esta posibilidad. En ciertos puntos del espacio, las partículas parecían comportarse como si estuvieran bajo la influencia de fuerzas contrarias. Sus trayectorias se curvaban en direcciones inexplicables, y los patrones de radiación térmica revelaban estructuras que no pertenecían a este lado del universo. Los astrofísicos lo describieron como un tirón inverso, una presión proveniente de un sistema que se mueve en la dirección opuesta a la nuestra. El impacto de esta idea era enorme. Si existía un universo espejo, significaba que las leyes de la física no eran únicas, sino que podían reflejarse. Todo lo que ocurre aquí tendría su contraparte allá, pero invertido. El nacimiento de una estrella en nuestro cosmos podría corresponder a la desaparición de otra en el universo reflejado. Incluso el flujo del tiempo, que sentimos avanzar sin retorno, podría ser solo una ilusión local dentro de una estructura más amplia donde ambos sentidos coexisten. Algunos científicos comenzaron a hablar de un entrelazamiento cósmico, una conexión constante entre los dos universos. Según esta visión, las fluctuaciones cuánticas que dieron origen a todo podrían seguir unidas, provocando interferencias sutiles que el Webb estaría captando. Sería como observar el reflejo de nuestra realidad en un espejo deformado, donde cada destello tiene un eco invisible. Sin embargo, las últimas observaciones revelaron algo aún más intrigante. En los límites del universo observable, ciertas ondas luminosas parecían regresar, como si hubiesen chocado contra una superficie invisible y rebotado. No era una simple distorsión óptica, sino una señal repetida con la misma huella espectral, idéntica a la original. Si eso era real, entonces el universo no sería infinito ni abierto, sino una estructura cerrada o, quizás, un sistema donde nuestro mundo y su reflejo están tan cerca que sus luces se tocan. El descubrimiento comenzó con un destello que no debía existir. Mientras el telescopio espacial James Webb observaba una región cercana al límite del universo observable, detectó una franja de luz que parecía provenir del pasado más profundo. Era una señal débil, pero su firma espectral coincidía exactamente con otra ya registrada meses atrás. Aquello no tenía explicación. La luz que viaja desde los confines del cosmos debería desaparecer para siempre, estirándose hasta volverse invisible. Sin embargo, esta había regresado. Los astrónomos la bautizaron como el eco cósmico. Era como si un rayo de luz hubiera recorrido el borde del universo, rebotado en algo y vuelto hacia nosotros con la misma energía original. Según todos los modelos cosmológicos, eso era imposible. La expansión del espacio debería haberla dispersado por completo. Pero allí estaba, con la misma frecuencia y los mismos patrones de absorción que la fuente inicial. Las primeras hipótesis fueron cautelosas. Algunos pensaron en un error instrumental o en una coincidencia estadística. Otros creyeron que podría tratarse de una superposición de señales provenientes de distintas direcciones. Sin embargo, tras meses de análisis, la conclusión era inevitable. La luz parecía haber viajado a través de una trayectoria cerrada, como si el universo mismo fuera un bucle gigantesco donde todo eventualmente regresa a su origen. Esa idea no era nueva, pero nunca había sido confirmada. Desde hace décadas, algunos físicos teóricos proponían que el universo podría ser finito pero sin bordes, similar a la superficie de una esfera. En ese modelo, un rayo de luz que viaja lo suficiente acabaría regresando al punto de partida, del mismo modo que un avión que rodea el planeta vuelve al lugar de donde despegó. Si el Webb había detectado realmente ese retorno,
Significaba que el espacio podía estar curvado en sí mismo, una estructura cerrada que nos encierra en un ciclo eterno. Pero una segunda posibilidad era aún más inquietante. Algunos investigadores notaron pequeñas variaciones en el eco que no coincidían con un simple retorno. Era como si la luz hubiera chocado con una superficie que la reflejó, algo situado en la frontera del universo observable. Esa superficie no debería existir. No hay materia ni energía capaces de reflejar la radiación electromagnética a esas distancias. Sin embargo, el patrón de rebote era claro. La hipótesis más atrevida sugería que la luz había impactado contra una barrera interdimensional, un límite donde nuestro universo toca otro. Esa frontera actuaría como un espejo cósmico, devolviendo parte de la energía que recibe. Si eso era cierto, el eco cósmico no sería un fenómeno aislado, sino la primera evidencia directa de que no estamos solos en la estructura del espacio-tiempo. Los datos aún son preliminares, pero los efectos se repiten en múltiples direcciones del cielo, lo que descarta un error. Los científicos, aunque cautelosos, comienzan a aceptar una posibilidad que hasta hace poco habría parecido absurda. El universo podría tener un reflejo, y ese reflejo está respondiendo. El James Webb no solo había mirado hacia el pasado. Había tocado la frontera de lo posible, donde la luz se curva, el tiempo se repite y la realidad parece doblarse sobre sí misma. Y en esa frontera, quizás, comenzó a revelarse una verdad aún más aterradora: no conocemos el lugar donde realmente vivimos. El telescopio espacial James Webb fue concebido para responder una de las preguntas más antiguas de la humanidad: ¿cómo comenzó el universo? Sin embargo, lo que ha revelado va mucho más allá de esa búsqueda. En lugar de mostrarnos el origen, ha empezado a deshacer el orden mismo de lo que creíamos saber. Cada observación, cada imagen enviada desde las profundidades del cosmos, parece repetir el mismo mensaje silencioso: este no es el universo que pensábamos habitar. Las galaxias imposibles, los objetos sin materia, los campos de masa fantasma, las señales que laten más allá del tiempo y el eco cósmico reflejado desde los límites del espacio no son hechos aislados. Forman parte de un patrón más grande, una red de anomalías que desafía la base de la física moderna. Los modelos que explican la expansión, la edad y la estructura del universo ya no encajan. El cosmos, que alguna vez pareció predecible y ordenado, ahora se muestra fragmentado, misterioso, casi consciente de nuestra mirada. Los científicos más prudentes intentan sostener la coherencia de las teorías tradicionales. Proponen nuevas partículas, reajustes en las ecuaciones o energías desconocidas. Pero otros, entre ellos algunos de los físicos más respetados del mundo, se atreven a ir más lejos. Tal vez el universo que observamos no sea único. Tal vez estemos viendo los rastros de otro, o de muchos más, que coexisten con el nuestro en una estructura más amplia, una red infinita de realidades superpuestas. Uno de esos investigadores recordó una advertencia hecha por un premio Nobel años atrás: este no es nuestro universo. En ese momento, la frase sonó simbólica. Hoy parece una constatación literal. Si las observaciones del Webb son correctas, podríamos ser apenas una región marginal dentro de algo mucho más vasto, una membrana de existencia rozando otras, influyéndose mutuamente a través de la gravedad, la luz y el tiempo. Lo que el telescopio ha revelado no es un principio, sino una frontera. Una frontera que nos obliga a reconsiderar el significado mismo de la realidad. Quizás lo que llamamos universo sea solo un reflejo, una proyección dentro de un sistema más profundo donde el tiempo y el espacio son apenas dimensiones de algo todavía desconocido. La verdad no es que el Webb haya encontrado vida en otro planeta o una respuesta definitiva al Big Bang. Lo verdaderamente aterrador es que ha mostrado las grietas del tejido cósmico, abriendo una ventana a un nivel de existencia que no comprendemos. Cada nueva imagen del telescopio parece acercarnos a una conclusión que la ciencia aún no puede aceptar. No estamos observando el universo desde dentro, sino desde una posición intermedia, una región donde las leyes cambian, se mezclan y se reflejan. Tal vez por eso todo parece un espejo distorsionado, una copia imperfecta de algo que existe más allá. La pregunta ya no es si estamos solos en el cosmos, sino si estamos en el universo correcto. Y mientras el James Webb continúa su silenciosa vigilancia en la oscuridad, una idea comienza a tomar forma:
Lo que creíamos ser la realidad puede no ser más que la sombra de algo mucho más antiguo, más vasto y completamente indiferente a nuestra existencia. Y ahí lo tienes. El telescopio James Webb está revelando un universo que no debería existir. Galaxias imposibles. Estrellas que desafían todo lo que creíamos saber. Datos que están haciendo temblar los fundamentos de la física. La advertencia del físico Nobel no es una exageración. Estamos viendo algo completamente diferente a lo que esperábamos. Y esto es solo el comienzo. Cada semana, el James Webb envía más imágenes. Más misterios. Más pruebas de que tal vez necesitemos reescribir los libros de ciencia desde cero. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la física está equivocada o hay otra explicación? Déjanos tu opinión en los comentarios aquí abajo. Queremos saber qué piensas sobre estos descubrimientos increíbles. Si este video te voló la mente, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video donde vamos a revelar aún más secretos del universo que el James Webb está descubriendo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.